días que estamos viviendo, ¿no? Son días no fáciles, son días muy difíciles para la humanidad. Son días verdaderamente que va a pesar mucho la fe de la que hemos tenido, pero también nosotros sabemos que son días gloriosos para la iglesia. Uno, porque la venida del Señor está cerca, y otro porque lo que siempre hemos deseado como iglesia es el crecimiento y la multiplicación en la iglesia, y esto es lo que se va a dar. Pero yo quiero hablar respecto a lo que va a pasar dentro de un tiempo, y les voy a enseñar, como los domingos en la mañana tenemos estudios bíblicos, quiero enseñarles respecto al arrebatamiento de la iglesia. Quizás profundizar un poquito más de lo que ya habíamos hablado en el servicio de domingo anterior, ¿no? Usando el texto de 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, donde dice la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como a otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Yo quiero explicar este texto, que es uno de los textos muy claros que el apóstol Pablo da respecto al arrebatamiento y al final de los tiempos. Pero antes de que entendamos qué es el arrebatamiento, nosotros debemos entender qué es el tiempo actual en el que vivimos, ¿no? La dispensación de la gracia. Siempre usted me habrá escuchado en los mensajes hablar mientras estamos en la gracia. La gracia, algunos dicen que comenzó en Hechos 2, otros dicen que comenzó en la ascensión del Señor Jesucristo. Pero lo cierto es que la gracia es un paréntesis en la historia de Israel. La gracia va a terminar y se va a empezar, o se va a volver, o se va a continuar al cumplimiento de las 70 semanas que el profeta Daniel describe en el libro de Daniel, capítulo 9. Mientras la gracia continúe, es decir, está Israel en un paréntesis, nosotros estamos viviendo. Este paréntesis ha durado ya alrededor de 2000 años, ¿no? Que es el tiempo de que el Señor Jesús se fue, y la promesa que Él volverá por su iglesia, o que seremos arrebatados. Entonces el reloj de Dios, o Israel, está detenido mientras dure la gracia. Se ha dado un tiempo, y este tiempo se va a acabar. Ahora la pregunta es: ¿cuándo se va a acabar, o cuándo va a venir el arrebatamiento, ¿no? En sí, este tiempo se va a acabar cuando la cantidad de cristianos llegue a consumarse. Es decir, en sí, el Señor, al ver que su iglesia no está haciendo el trabajo en sí en toda la tierra como se debería hacer, entonces el Señor va dando estas pinceladas. Yo les hablaba el viernes acerca de Apocalipsis 6, donde habla del caballo amarillo y todas las cosas. No es el cumplimiento final, ¿no? Es algo que se está cumpliendo, pero el cumplimiento fuerte, el cumplimiento final de eso, se va a dar después que la iglesia se vaya. Lo que va a pasar en la tierra en estos días, en este tiempo, son pinceladas de los castigos de Dios. Es decir, que Dios apenas está mostrando algo. Por eso la Biblia llama a esos principios de dolores. No son dolores en sí, son principios de dolores. Nosotros sabemos
estudiando un poquito, que cuando la mujer está y es la referencia, ¿no?, que va a dar a luz, ella tiene procesos de dolores, ¿no? Y empieza con dolores leves, que dura un tiempito, luego miden un tiempo y vuelven los dolores, y así va a ser en la tierra. Estos son los principios de dolores. Apocalipsis 6 tiene su cumplimiento final en la gran tribulación. Entonces, pero son las pinceladas que se va a ir dando de todo el capítulo 6, del versículo 1 hasta adelante. Esas cosas nosotros vamos a ir viendo, pero de manera muy leve. Son pinceladas de Dios que vamos a ver en la tierra. Entonces, mientras la iglesia no haga su trabajo, Dios va a estremecer más la tierra, con el fin de que la gente pueda buscar de Dios, y la cantidad de cristianos que se tienen que salvar o se van a salvar llegue al punto, ¿no? No estoy hablando yo de la predestinación, no estoy diciendo que hay personas que están predestinadas. Lo que estoy diciendo es que hay un tiempo y la iglesia tiene que trabajar en eso para que podamos tener el arrebatamiento. Ahora, desde el capítulo 2 de Apocalipsis hasta el capítulo 3, nos habla acerca de las 7 iglesias. Las 7 iglesias son 7 periodos de la iglesia. Y ese pasaje que muchas veces hemos ocupado de Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y usted conoce el pasaje, ¿no?, que lo hemos ocupado para evangelizar. En sí, ese pasaje le habla a la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea es la iglesia tibia, se la conoce así. La iglesia de Laodicea es la iglesia de hoy día. Nosotros, el mundo en la actualidad, presenta esta iglesia, la iglesia tibia, la iglesia que se hizo muy lujosa, que es la anterior iglesia, a la que precede la iglesia de Laodicea. Pero la iglesia de Laodicea es una iglesia muy tibia, una iglesia muy pancha, una iglesia que difícilmente se despierta. Nosotros vivimos en una temporada así, hay mucha liviandad espiritual, donde creemos, y yo les hablaba también el domingo en la noche, donde creemos que la oración de un hombre de Dios puede a nosotros, porque está muy ungido él, puede hacer que nosotros de pronto tengamos una experiencia sobrenatural, ¿no? Y dependemos de la oración de alguien. Sí es cierto, la cobertura, sí es cierto, la oración pastoral es necesaria en nuestra vida, pero nosotros vivimos en un tiempo donde la iglesia se hizo muy tibia. A la iglesia hay que empujarla, a la iglesia hay que decirle qué hacer. Y escuche, en todas las cartas de las iglesias, el Señor termina aquí diciendo: he aquí yo vengo pronto. Pero en la iglesia de la Odisea Él no dice eso. Ahí Él dice: yo estoy a las puertas. Nosotros somos esa iglesia cuando Él dice: yo estoy a las puertas. Ahora, el Señor va a hacer que la humanidad se rinda ante Él con todo esto que está pasando, ¿no? Con todo esto que está pasando, la humanidad se va a rendir ante Él. Un momentito, yo quisiera que ustedes puedan apagar su micrófono. Ahí en la parte de abajo, pásale a Zulma el contacto para que entre. Sí, por favor. Para que podamos escuchar bien esta parte que estamos enseñando. Amén. Muy bien. Entonces, cuando entendemos nosotros que la gracia tiene un final, cuando entendemos nosotros que la gracia va a terminar, entonces vemos algo: es necesario que todas estas cosas acontezcan. Por eso que en muchos casos el Señor también, el apóstol Pablo también decía: es necesario que todo esto acontezca. Es necesario. ¿Por qué? Porque uno, la iglesia necesita ser despertada. No es que nos llenemos de temor, pero sí nos ponemos alerta. Estos son los días de la parábola de las 10 vírgenes, cuando los hombres salían a anunciar: he aquí viene el esposo, he aquí viene el esposo. Tristemente habrá vírgenes o la iglesia, ¿no?, que están preparadas. Hay otras que no están preparadas. Entonces, estos son días de anunciamiento. Los mensajes en toda la tierra, no solamente de parte de pastores, sino de parte de la misma iglesia, es
Cristo está volviendo, y ese es el mensaje. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está moviendo la tierra para hablar de las cosas que están por venir. Fíjese que y usted se da cuenta, yo le hablaba hace un tiempo atrás de que hay periodos, ¿no? La iglesia pasó un tiempo de hablar de Pentecostés, después pasó un tiempo de hablar de sanidad, todo el mundo hablaba de sanidad. Jesucristo sana, pancartas y todo. Después pasó el tiempo de hablar de prosperidad, ¿no? Que hay que ser próspero y todo eso y mensajes así. Después pasó el tiempo de hablar del reino de Dios, todo el mundo hablaba del reino, el reino. Hoy la iglesia entra, en este tiempo la iglesia entra en otra faceta. Y ahora usted va a empezar a discernir los tiempos. La iglesia va a empezar a hablar de la venida de Cristo. Ese va a ser el mensaje de este tiempo, la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor va a mover, y yo le decía, son las etapas de la iglesia. Cuando la iglesia entró a hablar de prosperidad, usted ve una iglesia que el Señor mismo le dice, tú tienes nombre que vive, pero estás muerto. Tú dices, no tengo necesidad, estoy proveído de todo. Esa es la iglesia de la prosperidad. Pero hoy en día estamos nosotros en la iglesia tibia, donde la iglesia va a ser despertada, pero no todos. ¿Para qué? Para ingresar en un tiempo de hablar de la venida del Señor. Hoy más que nunca vamos a hablar de la venida de Cristo. Ahora, yo quisiera enseñarle este tema porque es muy necesario, ¿no? La gracia, todo esto que estamos viviendo no es nada comparado a la gran tribulación que va a venir. El peor periodo de la historia, Jesús dice, no ha habido tal tribulación ni antes ni después. Es lo que va a venir, pero la iglesia no va a pasar por esa etapa, ¿no? La iglesia se va y su actor principal de la gran tribulación entra en acción, que es el anticristo, que yo le decía, es el caballo blanco registrado en Apocalipsis capítulo 6. Ahora, Cristo viene por nosotros. Dice 2 Timoteo 4:8, dice, por lo demás, hermanos, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí hay algo importante que nosotros debemos entender, dos cosas. Primero, todo cristiano tiene que amar su venida. Aprenda esto. Yo le decía el viernes, no es para tristeza, no es para asustar, sino para prevenir, para alertar. Nosotros debemos amar la venida del Señor. Segunda cosa, no nos debemos aferrar a esta tierra, porque a veces la preocupación hasta de la misma iglesia es esa, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué viene? No te aferres, no nos aferremos a esta tierra. Cristo va a volver, o nos va a llevar más bien, para que podamos nosotros estar con Él para siempre. Ahora mire, vamos a ver qué es el arrebatamiento de la iglesia. Quiero explicar esto como la enseñanza que le doy en el templo, solo que el tiempo no va a ser muy largo. ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? El arrebatamiento de la iglesia es el acontecimiento más esperado por la iglesia. Debe ser así. Nuestra esperanza de ser cristianos debe ser el arrebatamiento. No puede ser otra cosa. Arrebatamiento en griego es arpazo, que significa tomar por fuerza. Por eso que el arrebatamiento, la Biblia dice que va a ser un abrir, cerrar, va a ser violento, va a ser rápido. Siempre que aparece la palabra arpazo en el Nuevo Testamento, se refiere a trasladar a otro lado, pero de una manera rápida, violenta, en milésimas de segundo. Entonces, ese asunto es totalmente literal. Así va a pasar el arrebatamiento. Inclusive podemos estar hoy mismo en una transmisión de Zoom y podemos irnos con el Señor rápidamente. Ahora, ¿quiénes participan en el arrebatamiento de la iglesia? Y eso, la misma palabra del Señor nos responde en 1 Tesalonicenses 4:16. Y aquí hay grandes misterios, ¿no? Dice la palabra del Señor que los que participan del arrebatamiento de la iglesia son, primero, los muertos en Cristo. 1 Tesalonicenses 4:16. Me gustaría que lo puedan buscar si está con la Biblia, para que podamos mirar bien este texto, porque aquí el Señor nos revela quiénes se van en el arrebatamiento. 4:16 dice, y también nos revela cómo va a ser esto. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, que las almas que murieron en Cristo, ellos obviamente van a resucitar primero. Pero ¿cómo va a pasar esto? En el versículo 14 dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, mira el texto, a los que durmieron en Él. Nosotros sabemos que los que han muerto, por eso íbamos a poner el ejemplo de mi mamá. Ella murió, era cristiana, murió sirviendo al Señor. Nosotros sabemos que el cuerpo quedó en la tumba, ahí en el nicho, pero su alma fue hasta el cielo, está en el paraíso. Todos los cristianos que han muerto en el tiempo de la gracia están en el paraíso. Ahora, cuando sea el arrebatamiento, el primer suceso que nos revela el versículo 14, 1 Tesalonicenses 4, es que el Señor va a venir hasta cierto lugar con todos aquellos que han muerto, es decir, con todos aquellos cristianos que han muerto y que están en el paraíso. Dios traerá a Jesús y traerá también a esos cristianos y cristianas que murieron y que están en el cielo. Traerán. ¿Y qué van a hacer ellos? Van a ir a recoger sus cuerpos. Entonces ellos van a partir de allí con el Señor. Ahora, el cuerpo que ellos van a recoger van a ser cuerpos que sean incorruptibles. Van a ser cuerpos que obviamente no tengan nada de malo. Mire, 1 Tesalonicenses 5, versículo 23, dice así, y es un texto que debemos entenderlo y estudiarlo minuciosamente para entender lo que estaba diciendo de 1 Tesalonicenses 4:14. 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Mira ahí, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el deber de nosotros, los cristianos, es guardar nuestro cuerpo en santidad. Pero los que mueren, Dios guarda sus cuerpos para el día del Señor. ¿Me entiendes? Nosotros que quedamos vivos para la venida del Señor, nosotros guardamos nuestros cuerpos para el Señor, y el Señor va a transformar este cuerpo. Ahorita vamos a ver eso. Pero los que murieron, el Señor mismo se encarga de guardar sus cuerpos de una manera irreprensible para cuando venga el Señor. Entonces, cuando el Señor vaya a ser el día del arrebatamiento, el Señor Jesús va a bajar, no hasta la tierra, va a bajar hasta cierto lugar, va a venir con todos los cristianos, que van a ser miles, y Él va a mandar por toda la tierra a recoger sus cuerpos, que van a ser obviamente irreprensibles, y de ahí van a partir, y nosotros vamos a ser reunidos con ellos en las nubes y con el Señor. Ahora, vamos a volver otra vez a 1 Tesalonicenses 4 y el versículo 17, donde dice allí: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, esos somos nosotros. Amén. Faltó el amén, ¿no? Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ¿quiénes? Con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que han venido del paraíso a recoger sus cuerpos, y seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Es decir, el Señor va a venir hasta cierto lugar, no va a bajar a la tierra. En la segunda venida el Señor ya viene hasta la tierra, hasta el monte de los olivos, pero este es el arrebatamiento. En las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Importante es entender ese pasaje. Amén. Ahora, este es el arrebatamiento. Nuestros cuerpos, según la palabra del Señor, cuando vaya a ser el día del arrebatamiento, nuestros cuerpos van a pasar por una transformación. Eso lo vamos a ver, y quiero que lo busquemos rapidito en 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 53. Usted necesita conocer todas estas cosas para poder saber cómo va a ser el rapto, ¿no? Dice así el versículo 50, 1 Corintios 15, 50. Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Está hablando de nuestros cuerpos. No pueden irse al cielo, en otras palabras, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, así como estamos, este cuerpo, hablando del cuerpo, no del alma, del cuerpo,
no puede irse al cielo, no puede ir al cielo, ¿no? Y dice aquí, he aquí os digo un misterio. No todos moriremos. La palabra dormir allí es usada es usada en vez de morir. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Es decir, inclusive los que han muerto, cristianos, van a ser transformados cuando su cuerpo ellos vienen a recoger su cuerpo y su cuerpo van a ser transformados igual de nosotros. Ahora, ¿por qué tiene que ser transformado tu cuerpo y el mío? Primero porque no aguantamos lo que hay fuera de la tierra, en el espacio. En el espacio nos desintegraríamos. Entonces nuestros cuerpos tienen que hacerse semejante a los ángeles. Lo vamos a ver eso también en la palabra del Señor, ¿no? Y dice así, en el 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, dice el apóstol Pablo. Mire, él tenía un conocimiento científico en el espíritu, quizás no conocía muchas cosas, pero él decía, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, es decir, para que nosotros podamos soportar todo aquello. Inclusive vamos a pasar cerca del sol, no se vaya a chocar cuando esté por ahí, ¿no? Pero vamos a pasar cerca del sol y este cuerpo no puede desintegrarse. No se va a desintegrar porque antes aquí en la tierra seremos transformados. Ahora, hay pasajes que afirman que, por decir, los que son viejos, los mayores, vamos a volver a sernos jóvenes aquí en la tierra antes del arrebatamiento. O sea, en el día del arrebatamiento. Vamos a tener cuerpos perfectos, ¿no? Los que son bajitos se cree que van a tener un tamaño normal, los que son muy altos van a ser un poco achatados, los que son gordos van a ser flacos. Entonces no se preocupe, hermanos, amén, no se preocupe, hay salvación. Amén. Ahora mire, nosotros vamos a ser como los ángeles. Vamos a ver esto en Lucas capítulo 20 versículo 35. Mire, el Señor hablaba a los apóstoles y le decía, versículo 35 y 36. Dice, mas los que fueron tenidos por dignos, está hablando de los que van a ser salvos, ¿no? Del arrebatamiento. Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos, está hablando de lo que está hablando Pablo en Tesalonicenses. Dice así, ni se cansan, eso ya es con el cuerpo transformado, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir. Es decir, después que seamos transformados, este cuerpo ya no va a morir más. Dice, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Es decir, nuestro cuerpo ya no nos vamos a casar, probablemente seamos asexuales, es decir, que ya eso de la sexualidad ya no nos interese, pero no vamos a morir, nuestro cuerpo va a ser eterno, vamos a vivir por siempre con el Señor, vamos a ser iguales a los ángeles. Amén. Entonces, ahora, entendiendo esto del arrebatamiento, nosotros vamos a ver ahora cuándo va a ser el arrebatamiento, que es la pregunta que muchos nos hacemos. ¿Cuándo será el arrebatamiento? En sí, el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo 24, versículos 36 y 44, nos advierten, no hay fecha, nadie sabe la hora, nadie sabe. Entonces, el arrebatamiento, ¿cuándo va a ser ese día? No sabemos, pero sí tenemos registros bíblicos de las señales que habrán antes del arrebatamiento. De hecho, el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación. Mire, dice, hay algunas posturas que dicen que la iglesia va a pasar por la tribulación, pero no, la iglesia no pasa por la tribulación. La iglesia se va, el arrebatamiento ocurre antes de la tribulación. Primera Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un texto escatológico que habla que la ira del Señor, la iglesia no va a pasar. Ahora, también tenemos ejemplos bíblicos, como es el caso de Noé, que se salvó antes del castigo,
Tenemos el caso de Lot, que también fue salvo, ¿no? Que Dios le dijo que no iba a destruir hasta que él salga de aquellas ciudades, sabemos de Sodoma y Gomorra. Entonces, tenemos registros de que no va a pasar la iglesia por la gran tribulación. Tenemos el registro escatológico de Elías e Eliseo, ¿no? Elías, que dicen que representa a la iglesia, y Eliseo, que representa a Israel. Tenemos el registro que antes Elías se va y Eliseo queda. Israel va a quedar todavía en la tierra para ser quien va a dar el testimonio en la tribulación respecto a los judíos. Eso es para salvar a los judíos. Ahora, ¿qué señales hay antes del arrebatamiento? Y yo rapidito voy a mencionar algunas sin leer textos, pero me voy a tener en una de ellas. La primera es que Daniel 12:4 registra que la ciencia se aumentará. Mire, así nomás, ya para nosotros es muy común la ciencia. Hoy en día nosotros estamos usando una videoconferencia que esto solo se veía en películas de ciencia ficción, ¿no? Hoy en día ya es normal. Vamos a conectar, hermano, en el Zoom. Listo, estamos conectados todos. Y actualmente tenemos como 24 dispositivos conectados, ¿no? Y no solamente de Pailas, estamos de Santa Cruz, están desde Argentina siguiéndonos en la transmisión. Están hermanos que están por allá, por distintos lugares de la ciudad, pero estamos en una. Eso es ciencia, la ciencia se aumentó, ¿no? También habla la Biblia de que habrán muchos falsos anticristos, ¿no? Muchos anticristos. 1 Juan 2:18, por ejemplo, registra eso. Vendrán tiempos peligrosos, ¿no? Ya también estamos viviendo eso. 2 Timoteo 3:1-5 dice que la manifestación de la naturaleza también se dará. Estamos viendo esto en Tailandia recientemente, como se ha parado el turismo en Tailandia, y esto va a pasar en muchas naciones por la cuarentena. Y dice que había un sector donde en la ciudad que tenía mucho turismo por las playas y todo, la gente acostumbraba a darle alimentos a los monos, y a causa de que ha frenado el turismo, los monos están invadiendo las ciudades. Eso, hay videos de eso. La naturaleza se está manifestando. Hay ciudades en Italia donde es como en la película Leyenda. Los que han visto la película de Will Smith ven, y ya están llegando los animales a la ciudad porque no hay movimiento. Y todo esto la naturaleza está hablando, viene algo, y la verdad que viene el Señor. Ahora, donde yo me quiero detener es en esto. La otra señal que el Señor dijo, y vamos a verlo en Marcos capítulo 13, 28-30. Dice: de la higuera aprended, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hermanos, si se corta la transmisión, entramos otra vez por el mismo enlace, también para seguir. Si es que se cortara, vuelve a darle al mismo enlace que le envié. Ahora mire, hasta que toda esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. Salmos 90:10 dice: los días de nuestra edad son 70 años, y sin los más robustos son 80. La generación dura de 70 a 80 años. Jesús dijo: de la higuera aprender. La higuera representa el pueblo de Israel. En el año 1948, la ONU declaró a Israel como nación. Es decir, que del año 1948 hasta nuestros días, Israel cumplió 70 años. Se está cumpliendo una generación. Es decir, que para que Cristo venga, si Salmos dice que una generación comprende entre 70 y 80 años, nosotros tenemos 10 años, de hoy a 10 años para que Cristo vuelva. No que va a volver de aquí a 10 años, puede volver en este año. Por eso este tiempo, usted y yo, somos la iglesia que va a pasar o va a ver al Señor llegar, va a ver al Señor volver. Nosotros somos esta generación. Ahora, Marcos capítulo 13, versículo 35-37, el Señor nos exhorta así: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si anochecer a medianoche o cuando cante el gallo en la mañana.
Pero cuando venga de repente, el Señor va a venir cualquier rato. De aquí a 10 años puede venir. Puede venir en este año o puede venir ya. El Señor puede apresurar todas las profecías que faltan. Puede el Señor mover, como hay una profecía que lanzaron, que hay un avivamiento para 2020 en toda la tierra. Puede pasar un tremendo avivamiento y al final de 2020 el Señor puede estar volviendo. Puede pasar también. Entonces, nuestro trabajo, según el versículo 37 de Marcos 13, es el siguiente. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo. ¿Qué dice allí? Velar. Ese es nuestro trabajo como iglesia. Nosotros debemos velar por nuestra salvación. Debemos velar para que el Señor de la obra nos halle trabajando. Entonces, otra vez yo aconsejo, otra vez yo exhorto. Si en nuestra vida tal vez no hemos velado, necesitamos velar. Necesitamos reconciliarnos con el Señor todos los días, estar velando por nuestra salvación sin descuidarla. Amén. Antes que se nos acabe la transmisión, yo quisiera orar por ustedes, dar gracias a Dios por esta reunión y bendecir sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo la vida de tus hijos, bendigo las familias, bendigo, Señor, este tiempo. Tu mano poderosa sea con hombres, mujeres, niños, en el nombre de Jesús. Tú eres quien bendice las familias. Padre, que esta palabra nos sirva a nosotros como llamada de atención para estar firmes y preparados. En el nombre de Jesús bendigo la economía de tus hijos, aún, Señor, en esta cuarentena, que no falte nada en sus casas, que la provisión tuya se haga presente, que todos estemos sanos, que tu cobertura nos proteja de este virus y de cualquier otra enfermedad. En el nombre de Jesús, cuando levantamos nuestras ofrendas, Señor, lo hacemos en fe, ahí en nuestras casas, creyendo que es tu mano poderosa la que nos ha bendecido, y dependemos con esta ofrenda, declaramos que dependemos de tu bondad, de tu benevolencia, de tu amor. En el nombre de Jesús los bendigo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.